tomaría la palabra Jaime, ¿no?, para hablarnos acerca de la violencia. Bien, yo traigo un material escrito, entonces voy a proceder a leerlo y espero que quede claro lo que quiero señalar. Se llama Acerca de la violencia. Está dividido por puntos así muy arbitrariamente elegidos. El primero sería una noción compleja. La violencia es una noción compleja. Esa complejidad se ve representada en situaciones en donde su condición obscena se manifiesta en múltiples y bárbaros homicidios, como ocurre actualmente en México. Puede parecer impúdico hablar de la violencia con cierta distancia en situaciones como las que vive este país, pero quizá por ello mismo es más necesario que nunca reflexionar sobre ella y adentrarnos en su complejidad. Cuando el poder convierte en sentido común condenar la violencia, ¿qué es exactamente lo que condena y qué es lo que no nombra? Cuando el poder afirma esto es violencia y esto no lo es, ¿no está realizando en ese gesto no solo un ejercicio de poder, sino también uno de violencia? Pocas palabras asumen una carga políticamente tan incorrecta en nuestros días como la noción de violencia. Hay una enorme violencia simbólica y política desde el dominio en contra de la violencia. Punto 2. Violencia como exterioridad y ajenuidad. Desde el poder, la violencia tiende a ser pensada como el producto de procesos o sujetos exteriores ajenos a la comunidad y sus valores. Exteriores en el sentido espacial, una violencia que viene de afuera, o bien en el sentido de sujetos que rompen con las reglas de la comunidad y se comportan ajenos a ella. Las metáforas médicas son recurrentes en esta línea de reflexión. La violencia es el resultado de algún virus que contagia a organismos sanos, o es el resultado de células malignas que degeneran o se expanden por tejidos diversos. Desde el poder, la violencia nunca es pensada como algo intrínseco al cuerpo social o intrínseco a la comunidad, mucho menos que forme parte de su núcleo constitutivo, en nuestro tiempo, la lógica y despliegue del capital. He aquí una razón para entender la violencia del poder contra lo que considera violencia. Esta, la que el poder considera violencia, pone al descubierto la obscenidad y el núcleo traumático que lo constituye. 3. Diversas formas de violencia. Siguiendo a Zizek, en esta reflexión distinguimos inicialmente 3 modalidades básicas de violencia. La primera es la violencia subjetiva, aquella en donde sujetos específicos la ejercen directamente. Aquí habrá que distinguir la violencia del delincuente, de bandas criminales, la de turbas enardecidas y la violencia asertiva, cargada de sentido político. En cualquiera de sus manifestaciones, esta es la forma más visible de violencia y a la cual más atienden los medios de comunicación masivos. Es también la más cuestionada por el poder en todas sus expresiones. Una segunda modalidad es la violencia simbólica, ejercida particularmente desde el lenguaje y el campo simbólico. Es una violencia mucho menos visible que la anterior, como la imposición de un principio básico con referencia al cual ciertos actos son calificados como violentos, en tantos otros no lo son. Ya hemos señalado que esta definición constituye el primer ejercicio de poder y de violencia. Por último, tenemos la violencia institucionalizada o sistémica. Es la violencia que por las relaciones sociales existentes y su constante reproducción condena a millones de seres humanos a una vida indigna, que convierte el trabajo en una actividad de embrutecimiento,
aplastando su potencial de desarrollo personal y de creación social. Esta violencia es la más oculta en su ejercicio, no así en sus resultados, y tiene la capacidad de presentar sus consecuencias como responsabilidades individuales de los propios afectados. Así se afirma que el mercado retribuye a cada quien según sus capacidades, esfuerzos y talentos, por lo que los bajos salarios, la precariedad laboral, el desempleo, el hambre o la desnutrición de tantos son responsabilidad de las propias víctimas. A su vez, los principales beneficiados de esta violencia, los propios victimarios, pueden presentarse como altruistas, filántropos que dirigen fundaciones que otorgan importantes sumas de dinero contra el hambre, para enfrentar enfermedades, para becas, cheques en teletones, apoyos a la cultura, estímulos para fomentar la iniciativa empresarial e incluso reclaman, en medio de la actual crisis, que les cobren mayores impuestos, como lo ha hecho el millonario estadounidense Warren Buffett, e invitan a sus pares a que sean igualmente generosos. Esta violencia, en tanto es ejercida por medio de relaciones sociales, se hace invisible y se escurre mucho más cuando se nos ha enseñado a pensar que solo las cosas son reales. La guerra de clases soterrada que implica esta violencia reclama libertad de mercado y libertad electoral, en tanto libertad de elegir lo correcto. Cuando esta libertad de elegir lo correcto alcanza forma, se le llama democracia. Punto 4. El capital como crimen organizado. El horror de la violencia subjetiva, privilegiada por los grandes medios, permite hacer más invisible la violencia institucional, aquella que como producto de las relaciones sociales de explotación y dominio imperantes, provoca no solo agravios morales diversos, humillaciones, desnutrición, desempleo, sino también muertes en el mundo de los paupers, una forma de referirme al proletariado, sea por exceso de trabajo y bajas remuneraciones, sea por ausencia de trabajo y lanzar a la mendicidad y al hambre a niños y adultos. Es aquí en donde la relación capital-violencia alcanza su más recóndito sentido, no como un vínculo exterior de entidades que en ciertas circunstancias se topan o se relacionan, sino en donde el capital mismo es violencia constituida. Más aún, en tanto delito grave de despojo y expropiación de trabajo ajeno, repetido y reproducido, que somete a los trabajadores a una férrea coerción que les impide salir de su círculo y por ello, un día con otro, hasta agotar sus vidas, deben subordinarse a su mando despótico y a las condiciones de una vida inhumana e indigna. El capital es, en sentido estricto, crimen rigurosamente organizado, que sin embargo la legalidad imperante o la violencia impuesta como ley desconoce como tal y peor aún, alienta y propicia. Su condición criminal también se hace presente cuando en unos cuantos minutos montos cuantiosos de capital, dinero se fugan de algunas economías y provocan su quiebra, como ocurre en estos días de crisis. No es necesario entonces, como se hace de manera común, pero útil, ir a los vínculos del capital con el dinero sucio y del crimen organizado, relación que alcanza cifras cuantiosas, para dar cuenta de las relaciones del capital con el crimen organizado. Tiene razón Bertolt Brecht cuando se pregunta, ¿qué es más delito? ¿Asaltar a un banco o establecer un banco? Sostener que hay una línea de continuidad entre la violencia del capital y la violencia del crimen organizado no significa desconocer que el considerado regularmente como un crimen organizado puede convertirse en obstáculo para el capital y para el Estado. Es lo que ocurre cuando crece la violencia desnuda, proceso que alienta la desorganización de la vida en común y puede obstaculizar los delitos del capital y también al Estado en alguna de las relaciones abigarradas que lo constituyen, sea de dominio, sea de mando, sea de conformación de comunidad. El Estado como violencia condensada. En contra de la teoría contractualista hobbesiana, para la cual el Estado surge para poner fin a la guerra de todos contra todos,
esto es, para poner fin a la violencia prepolítica, para el marxismo todo Estado es violencia condensada, así como un ejercicio de la guerra de clases. Lo particular del Estado en el capitalismo es que dicha violencia se ejerce sobre hombres libres e iguales, los cuales consienten el dominio y la explotación, proceso alentado por la particular fractura que dicho Estado y el capital establecen entre economía y política. ¿Qué es lo que hace posible que millones de paupers se aglomeren a primeras horas de la mañana en estaciones del metro, metrobuses y demás medios de transporte público para dirigirse a sus trabajos? No hay policías que golpeen sus puertas para obligarlos a salir. No hay coacción ni violencia visibles. La primera respuesta pasa por la economía. Es que solo yendo a trabajar podrán percibir salarios. Por lo tanto, parece que son el mercado y la fría economía los responsables de la situación. Esto no tendría nada de particular, al fin que en un mundo de mercancías todos compramos y vendemos en el mercado. Pero en el proceso descrito opera una enorme fuerza, porque abandonar la cama temprano y casi sin alimento salir a la calle pone de manifiesto que hay mucho en juego en esta situación. Cabe preguntarse entonces, ¿qué singular fuerza es la que está operando? El asunto nos remite a la particular forma de trabajar en el capitalismo. Los paupers, hombres libres y por tanto responsables de su mantenimiento y abrigo, cuentan solo con su fuerza de trabajo para sobrevivir. La opción de no salir a trabajar es entonces prácticamente nula. No hacerlo pone en juego su propia existencia y la de los suyos. Opera entonces un proceso de coacción que vence las resistencias de quien pretende no trabajar, debiendo presentarse un día con otro a vender su fuerza de trabajo. Pero emerge de inmediato otra pregunta: ¿y por qué los paupers solo poseen fuerza de trabajo para sobrevivir? Primero, porque antiguos o recientes procesos de despojo dejaron a los miembros de su clase y a ellos mismos desnudos de medios de vida y de medios de producción. Segundo, porque por la vía del salario se encubre el despojo nuevo y cotidiano de todo valor extra que producen en su trabajo. Toda esta violencia es simple proceso de trabajo para el Estado y para el poder, y se encuentra refrendada por el derecho y sus leyes. Por ello se nos educa y se nos dice: hay que ir a trabajar. No se nos dice: ve a ser esquilmado porque tus padres ya también lo fueron. Coacción, despojo, violencia, sacralizada en leyes y en el derecho. Todas estas palabras remiten a operaciones políticas. La violencia política se encuentra entonces presente en aquello que solo aparecía inicialmente como una simple operación económica de millones de disciplinados vendedores en el mercado. El capital muestra así su indisoluble condición económico-política. Cuando aquella relación de coacción invisible se generaliza y alcanza la forma de orden social que se impone de manera natural, es que decimos que dicha relación es relación estatal, y el estado del capital su condición de violencia condensada. La forma Estado, esto es, preguntarse por qué las relaciones sociales asumen la forma de Estado en el capitalismo, es la relación de coerción, dominio de clases y explotación que oculta la coerción de dominio de clases y la explotación, desligando la economía y la política. Es un modo de politicidad despolitizada. 6. La vida en entredicho. En un mundo regido por la universalidad de los derechos del hombre, en donde el derecho a la vida constituye un principio básico, de manera cotidiana se hace presente el núcleo obsceno que niega aquella universalidad. Para no tener que hacer una historia universal de la infamia al decir de Borges, señalemos que son miles los seres humanos provenientes de África que año con año mueren deshidratados en el mar intentando alcanzar las costas de la civilizada Europa, cuando no se hunden sus precarias embarcaciones. Y si bien les va y llegan a alguna playa, son recluidos rápidamente en centros de detención para ser reenviados a sus tierras de origen, condenados
a subvivir. Primero hay que ser ciudadano de algún país de la Unión Europea para poder gozar de los derechos del hombre. Vaya paradoja, la ciudadanía tiene prioridad sobre los derechos universales. Historias infames similares ocurren con miles de migrantes centro y sudamericanos de paso por México y en la extensa frontera de este país con Estados Unidos. Pero sin desconocer su relevancia, no es necesario recurrir a situaciones como las anteriores para poner de manifiesto la capacidad del capital de poner la vida en entredicho y de pisotear los derechos universales del hombre. En su afán desaforado de alcanzar el mayor valor excedente, el capital somete a los trabajadores a todo tipo de procedimientos a fin de obtener hasta la última gota de plusvalor. Toda una vida sometida a sus designios. ¿A qué grado de indignidad debe llegar la vida de un humano para decir que la suya, a pesar de mantenerse en pie, ya no es vida? Giorgio Agamben recupera al Homo sacer como una figura del derecho romano antiguo para poner de manifiesto el poder soberano sobre la vida, o biopoder en nuestro tiempo. Esta figura se encuentra en un limbo jurídico, ya que siendo sagrado no está adscrito al derecho de los dioses, por lo que su muerte no es considerada sacrificio. Pero tampoco se inscribe en el derecho de los hombres. Por ello, quien quiera puede darle muerte sin que sea considerado homicida. De esta forma, su vida se encuentra de manera permanente en entredicho. Vale la pena preguntarse si no es esa la situación de los trabajadores en nuestro tiempo, sometidos a largos y extenuantes jornadas de trabajo, a intensos ritmos de producción, sea en la cadena de montaje o por la vía del pago a destajo, a fin de reducir los tiempos muertos en la producción, a reducciones salariales que los someten a una infravida, a trabajos sin contrato o con contratos temporales, a extenuantes horas de traslado que prolongan la jornada y en general los tormentos del trabajo, a la reducción de los fondos de retiro, a jubilaciones que lanzan a la pobreza y a la miseria a seres humanos que han destinado 30 o más años de su vida a trabajar. Y esto cuando tienen la suerte de contar con un empleo. De lo contrario son los tormentos de la miseria los que se harán presentes. En definitiva, es el trabajador, cualquier trabajador, el moderno Homo sacer en el mundo del capital, aquel al cual quien quiera puede poner su vida en entredicho sin ser considerado homicida. Ya los dos últimos puntos. 7. La virtud sin terror es impotente, señala Robespierre. La historia está marcada por la irrupción de una violencia que explota desde lo más profundo de las sociedades, encarnada en sujetos sociales que se rebelan ante la violencia sistémica, la que a pesar de su invisibilidad se hace insoportable, desmedida, injusta y agraviosa. Son golpes de los paupers sobre la mesa institucional vigente. Es una violencia que irrumpe como un rayo en la noche de los tiempos e ilumina todo en segundos, muchas veces sin control, y cuya única orientación está cargada de un principio de justicia no ajena a la venganza. Es una intrusión, aquí voy a hacer indistintamente citas de Zizek y de Badiou, para que entiendan que muchas cosas que estoy diciendo no son mías acá. Es una intrusión de la justicia más allá de la ley, un acontecimiento preñado de verdad, dirá Badiou. Es la divina violencia de Benjamin, en donde es divina en el mismo sentido del viejo proverbio latino, vox populi, vox dei. No hay revolución sin entender esta violencia, no hay revolución sin entender esta violencia, sin asumirla y saber que se hará presente, sin asumirla y saber que se hará presente, me guste o no me guste, con su potencial para construir historia. Aquí no es un problema de gusto, es simplemente saber que se va a producir y tratar de entenderla. En situaciones de esta naturaleza, detenerse antes del final es morir, señala Robespierre. Por lo que la virtud en la determinación de vencer la resistencia de los privilegiados
reclama como complemento el terror, en tanto despliegue, aquí está la idea de terror que estoy empleando, en tanto despliegue de la fuerza que sea necesaria para derrotar esos intereses que procuran socavar o debilitar el interés colectivo. Estoy citando Peter Hallward, Comunismo del intelecto, comunismo de la voluntad, en el libro de Alain Badiou y otros sobre la idea del comunismo, Paidos, Argentina, 2010. La brecha que separa las explosiones democráticas momentáneas que alteran o reconfiguran el orden político establecido de las explosiones democráticamente revolucionarias es que estas últimas persisten y buscan constituirse en un poder capaz de establecer nuevas relaciones sociales perdurables en la vida societal. Que dicha persistencia y perdurabilidad no se limita al terror abstracto de la gran revolución política, sino que alcanza el terror concreto en aras de modificar las relaciones y las formas de la vida cotidiana también, según Zizek. Y que se pregunta cómo organizar la vida en la fábrica, qué formas sustituyen a la institución de matrimonio, cómo se organiza la vida vecinal, etc. Terminemos este punto indicando con Badiou: sin ninguna alegría particular, la dialéctica materialista asumirá que ningún sujeto político, hasta el presente, no sabemos qué va a pasar mañana, en otro día, pero hasta el presente, ningún sujeto político ha llegado a la eternidad de la verdad que él despliega sin momentos de terror. Cierro la cita del Badiou. Más que olvidarlo u ocultarlo, parece necesario persistir en la preocupación por descifrar el estrecho vínculo entre violencia y revolución, entre violencia e historia. Bueno, el último punto: razones de la actual violencia en México. Aquí ya el aterrizaje, digamos, ya es así, sin paracaídas y de cabeza. Razones de la actual violencia en México. Tres procesos se conjugan en la actual crisis mexicana y que se expresa, entre otras formas, por una explosión de violencia desnuda. Primero, tenemos la puesta en marcha, desde los años 80 del siglo XX, de un nuevo patrón de reproducción del capital, el exportador de especialización productiva, bajo políticas económicas neoliberales. Este nuevo patrón exportador es exportador, por lo que privilegia los mercados exteriores como espacio de realización en desmedro de los mercados internos y particularmente del consumo de los asalariados. No es casual en este sentido que comiencen a crecer las exportaciones y los acuerdos comerciales con el exterior y al mismo tiempo se profundice el derrumbe de los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores. Es un patrón de reproducción de capital violentamente agresivo contra las condiciones de vida y existencia de la población asalariada, que derrumba todo tipo de prestaciones sociales. Políticamente, esta nueva economía significará la ruptura de los pactos de protección y los acuerdos y alianzas sociales que sostenían al Estado, los que con mayor o menor fuerza tomaron forma con posterioridad a la revolución y que sobre la base de esas protecciones sociales ganaba la lealtad de la población. Este es el segundo proceso. Las fracciones más poderosas del capital y la clase política se coludían así para destruir las conquistas que aquella revolución había alcanzado, poniendo fin al Estado nacionalista y protector que devino de la revolución y de los años 30 y al término de una larga relación mando-obediencia. Destruidos los acuerdos y las alianzas políticas que habían alcanzado larga vida en la historia del país, era necesario restablecer la legitimidad del mando sobre nuevas bases. La llamada transición a la democracia, que atravesó a toda la región y que convocaba a poner fin a los autoritarismos militares y civiles, abría las puertas para tal objetivo. Del súbdito se pasaría al ciudadano, del Estado protector y obeso se pasaría al Estado mínimo y eficiente. De las prebendas otorgadas desde el Estado se indicaba que sería el mercado ahora el que otorgaría premios y castigos de acuerdo al talento y al esfuerzo de cada cual. Tales eran algunas de las verdades difundidas por el nuevo credo liberal. Este tránsito
alcanzó algunos resultados relativamente tranquilos y exitosos en diversas sociedades de la región. En otras sociedades propició que por sus fisuras se instaurasen gobiernos populares de diverso tipo. En México, sin embargo, los resultados fueron catastróficos. Este es el tercer proceso. Al fraude de 1988 le siguió el del 2006, que derrumbó las ilusiones de autoridades elegidas en procesos electorales, lanzándose por la borda los mecanismos para legitimar el mando político por vías democráticas. Ante este vacío político producido por los fraudes y alimentado a su vez por la impunidad y la corrupción y por una economía sin capacidad de ofrecer soluciones elementales de empleo y salarios, el crimen organizado encontró condiciones más que favorables para expandirse y ganar posiciones. Frente a un mando deslegitimado y con instituciones políticas debilitadas, la guerra emprendida para hacerle frente servirá para fortalecer una suerte de anomia social prevaleciente y poner de manifiesto la falta de dirección. La escalada en la violencia se convertirá así en un termómetro utilizado por los diversos bandos para expresar el poder de mando en un marco de agudo debilitamiento del mando político estatal. Desde el aparato estatal, sectores del capital y de la clase política encontrarán en la violencia de los grupos criminales, definidos como los enemigos, una razón para buscar la legitimidad del Estado, para alentar la violencia estatal y para reconfigurar a aquel desde medidas abiertamente autoritarias. Por ello pensamos que más que a la disolución o fragmentación del Estado, la enorme polvareda de violencia imperante no permiten visualizar que asistimos a un profundo proyecto de reconfiguración autoritaria del Estado mexicano, en donde los fraudes, las violaciones a los derechos humanos o el despliegue en calles y carreteras de los aparatos militares son apenas las briznas del fardo de reformas y transformaciones que ya está en marcha en tal dirección. Eso es todo.